se hicieron algunas propuestas. Mi interés principal en este encuentro es monitorear, más allá de lo que venimos charlando permanentemente con Cami, también con Nelly, que les ha dado algunos tips como para poder organizarse en el esquema de estudio y recepcionar dudas, inquietudes y, bueno, y principalmente saber cómo venimos y si hay alguna necesidad concreta que deba ser suplida. La modalidad ya la conocen para la aprobación del taller, que tiene que ver con aprobar alguna de las materias que ustedes elijan como para poder avanzar en la carrera y con esa aprobación tener el taller aprobado. Y los otros días aparece una nueva propuesta que tiene que ver con que si quieren elaborar algún proyecto de ley con algún tema específico, también eso puede servir como práctico o como tarea para poder aprobar este taller. Yo lo que quiero que me conozcan, saben, bueno, soy Matías de Bueno y no solamente doy esta materia, también doy derecho privado, doy derecho ambiental, entonces dirijo el Observatorio Ambiental de la universidad, con lo cual cualquier inquietud que ustedes tengan, a mí me interesa recepcionarla porque la relación entre los docentes y los estudiantes no se basa pura y exclusivamente en la parte curricular o del programa de la materia, sino que va mucho más allá y en todo lo que nosotros podamos hacerla brillar o explotar o mejorar y aprovechar, por supuesto, en base a lo que podamos concretar de acá en adelante, en la relación que podamos tener, tanto aprovechándolos desde mi persona hacia ustedes, como lo que ustedes puedan aprovechar de mí. Me parece que todo puede generar un proceso muy rico. Así que lo que les pido principalmente es que me cuenten, que puedan ir tomando la palabra, cómo vienen, cómo ven el taller, cuáles son las necesidades concretas que pueden llegar a tener, cómo lo mejoramos, qué necesidades justamente tienen en cuanto a las técnicas de estudio, si es que hacen falta. Yo soy una persona que pienso de que la voluntad es muy importante, o sea, creo que todos los que quieren avanzar lo pueden hacer, todos los que se quieren recibir lo pueden hacer. El único secreto es ponerse a estudiar y por supuesto que acompañe un poquito la suerte, porque como siempre les digo a todos, bueno, en la vida uno planifica como si pudiera lograr absolutamente todo y al dedillo, pero bueno, después intervienen algunas contingencias para bien o para mal, que forman parte de la vida de todos nosotros y el azar también forma parte del derecho como todos ustedes saben. Así que yo, como hay muchos que no conozco, Cami por ahí sabe quiénes son los que más pueden participar, si te parece indicar o darle la palabra para romper el hielo a 2 o 3 de los chicos o chicas. Carolina ya está levantando la mano, así que ya directamente vamos Caro, con vos. Contanos. Bueno, buenas tardes. Con las técnicas de estudio, por ahí no tengo tantos inconvenientes. Sí me gustaría, por ejemplo, que una opción de que el taller se pueda desarrollar quizás en otro horario, porque en mi caso particular el tiempo es, al estar trabajando en 2 escuelas, se me dificulta, casi siempre estoy muteada y a participar como me gustaría. Eso es lo único ese es el inconveniente que tengo en cuanto al taller. Pero el resto, bien. ¿Vos grabaste las clases, Cami? Sí, mira, hubo algunas que tuvimos un par de inconvenientes, pero por ejemplo esta la estamos grabando, la anterior se grabó, la del Inseguridad sin Ley también se grabó, que estuve teniendo un inconveniente para subirla, pero están grabadas, así que... Claro, pero por ahí, o sea, lo rico es por ahí poder participar, dar la opinión y a veces uno se queda con inquietudes que al ser grabado uno no puede participar, más allá de que las preguntas uno las puede hacer, pero es como que, no sé, lo rico es por ahí estar más presencial, ¿no? Eso es lo único, desde mi punto de vista, no sé, los demás. ¿Cuántos son los que no pueden? O sea, yo lo
que propongo es hacer, si les parece, algún listadito de toda la gente que no le va bien el horario, si es para organizarnos mejor y por ahí poder, independientemente de las grabaciones, ampliar una consulta en otro horario donde puedan sumarse justamente, porque si no, no nos vamos a poner de acuerdo para que todos estén en el horario, porque son un montón, por eso la facultad los establece, etcétera. Pero no tenemos problema si tenemos que agregar alguna reunión para justamente generar estos intercambios y que como en el caso de Carolina, como que por ahí vi que había alguien que también tenía problemas de horario, 2 o 3 más, por lo menos por lo que dicen acá, ampliarlo para poder tener un ida y vuelta más rico. Quizás no están todos, pero bueno, participamos los que puedan participar. Eso lo organizamos con Cami y le hacemos una propuesta, si les parece. Lo tomamos para, sí. Por ahí hay gente que tiene algún tema laboral. Lo que podríamos hacer es que los que tengan este inconveniente me escriban por privado, así vemos la cantidad que somos y en qué horario les quedaría bien y vemos de organizarlo. No habría problema. Y después hay otro tema, nosotros asignamos tutores de las distintas materias en cuanto al avance, con lo cual también una vez que yo creo que ya están asignados todos, digamos, pero también coordinar con los tutores para que en los horarios de las acciones concretas sobre la materia sean en el horario más adecuado. Vamos a estar tratando de adaptarnos de la mejor manera posible a las necesidades. Eso, o sea que cuando dejo el cursor me queda de arriba de cualquiera de ustedes y parece como que fuera una manito, entonces yo no sé si están levantando, pero no, es mi cursor. ¿Quién más quiere hacer alguna opinión, alguna apreciación? Yo, buenas tardes, Natalia, pido la palabra. Natalia. ¿Cómo estás, profesor? Buenos días. Mi gran problema es la técnica de estudio. Yo no me considero que no sé estudiar o no sé aplicar una buena técnica de estudio. Soy mucho de leer, mucho de rayar. Yo ya participé en los Zoom anteriores y hice esta apreciación. Me gustaría, por favor, saber tu opinión, porque no logro, digamos, encajar ahí. Entonces, por ende, no puedo avanzar. No es obligación trabajar con las técnicas de estudio que Nelly les va pasando. Es una ayuda complementaria para que puedan avanzar en la carrera. O sea, no es que tienen que estar rompiéndose la cabeza, porque cada cual va a tener su forma. O sea, si bien hay estándares de cómo es mejor aprender para algunos casos, pero cada uno tiene su modo. Mi pregunta es, bueno, ¿cuántas horas le estás dedicando a sentarte a leer? 4, por el momento. Bien. ¿Y eso vos me estás diciendo que no te está rindiendo? No, porque yo soy mucho de leer, voy, vuelvo, rayo mucho, después me encuentro con que rayé todo el libro, toda la fotocopia, como que a mí me resulta todo importante y como que no logro sintetizar, digamos, la idea de cada punto. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Mira, entiendo lo que querés decir, o sea, tener una dificultad para poder tomar lo que tiene la mayor importancia. Yo practicaría en ese caso tratando de hacerte tu resumen, o sea, practicar no solo hacer el subrayado, sino armar tu propio resumen. Entonces, uno generalmente cuando va leyendo el libro, que yo siempre recomiendo, o sea, leamos el libro de cada materia que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque en el libro está todo, en el resumen está todo muchísimo más filtrado. A la hora de que nosotros tenemos que dar una respuesta, generalmente si estuvimos libro nos vamos a acordar de mucho más temas o vamos a comprender mucho mejor. O sea, ¿qué hace el libro? Te dice, esto es así, así y así, por esto y por esto. Te da las definiciones, te da las argumentaciones y te da las diferentes posturas de distintos autores generalmente. Se plantea, se elabora un concepto en base a que determinados autores pensaban que
que esos conceptos tenían tales definiciones y a partir de ahí se genera una teoría que puede estar de acuerdo o no con una teoría anterior o que la puede complementar o que la puede contrarrestar. Ahora, en un resumen, solamente tenés el dato duro. Normalmente, quien elabora el resumen le saca todas las apreciaciones, le saca toda la parte que te hace pensar, digamos. Entonces, los resúmenes, ¿qué hacen? Los tienen que estudiar de memoria. Donde le erraron en una coma, no pueden razonar. Eso es lo que sucede cuando se estudia un resumen. Quiso otro. A diferencia de cuando se repasa de un resumen que elabora uno mismo, en base a los capítulos del libro, donde vos podés. Yo lo que te digo es, por ejemplo, vos leete un tema. Cuando termines de leer el tema, decir, ¿qué te quedó de eso? Hacer el análisis. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Qué objeto tiene el objeto de estudio de este tema en particular? Bueno, si vos lo podés incorporar, lo podés sacar, te lo podés hacer y le podés sacar todo lo que lo rodea en el sentido de... Por ahí los libros te dicen, al parecer de tal autor, tal cosa, pero en realidad esto no se implementa porque era una idea de una vieja teoría. Bueno, normalmente eso no es lo que vas a necesitar. Son contrastes. ¿Qué materia es la que vas a rendir? Derecho privado. Bueno, derecho privado. Es mucho código. O sea, en derecho privado actualmente, salvo algunas teorías sobre la naturaleza jurídica de las personas jurídicas, o algún esquema dentro de la parte histórica, o alguna cuestión así, es casi todo código. O alguna ley en particular puede haber, que yo, trasplante de órganos, o de los derechos del paciente, o por ahí se puede complicar en derechos personalísimos. Pero es prácticamente todo código. Bueno, vos tenés que saber básicamente lo que está en la ley. O sea, lo que está en la ley, como te lo cuentan los autores. ¿Con quién rendís privado? ¿Con qué cátedra? Con la A. Desconozco el material ahí. Pero digo, vamos a la norma. Entonces, vos te leés todo lo que plantean los autores, por qué se estableció, qué dijo una comisión redactora, por qué podría haber sido de una forma pero fue de otra, pero en definitiva vas a terminar diciendo cómo se cuentan los intervalos de derecho, vas a terminar diciendo qué quiere decir la autonomía progresiva, vas a terminar hablando, o sea, qué es el abuso del derecho y qué tipo de derechos son los que regulan nuestro código. Un momento, porque están preguntando cosas. Los que preguntan acá por escrito, les voy a pedir que lo hagan de manera oral, así lo charla, porque me interesa mucho que podamos charlarlo, porque si no, no vamos a aprovechar la clase. Pero digo, es mucho práctica. O sea, yo cuando no es técnica, cuando uno no tiene técnica para avanzar, tiene que darle mucho por repetición hasta que le entre. Vos, o sea, esto te lo digo, son horas y horas y horas de sentarse. Por favor, yo pregunté para, obviamente, para más que... No, pues yo estoy dando mi opinión. Yo cuando empecé a estudiar en los primeros años, demoraba mucho más horas en tratar de encontrar los contenidos, en comprender un tema. Bueno, ahí el que no le funciona el micrófono, ahora Cami, vos lees lo que está preguntando. En comprender los temas, en aprender a hacerme los resúmenes, en cuál era la mejor forma que a mí me resultaba para aprender, porque parte del proceso, que por eso nosotros vamos a este desafío en el taller, yo sé que una gran parte de lo que ustedes necesitan es aprender a estudiar. ¿Por qué? Porque estamos en primero, segundo, máximo, alguno puede estar en tercer año con alguna cuestión, o sea, haciendo algunas materias, pero estamos en los primeros escalones de la carrera. Entonces, y con un montón de deficiencias que traemos del sistema educativo, con lo cual se torna muy difícil comprender lo que leemos, decir lo que queremos decir de manera escrita, encontrar las palabras adecuadas. Entonces, es el momento de hacer cosas desproporcionadas.
¿Y a qué me refiero cuando digo desproporcionado? Uno normalmente en un esquema de razonabilidad necesita determinada cantidad de fuerza para lograr determinado objetivo o de esfuerzo. Este es el momento en que el esfuerzo tiene que ser mucho mayor en cuanto a la cantidad y calidad de estudio, porque les va a sentar las bases. Todas las materias que ustedes están estudiando ahora son de contenido más que nada general sobre el ordenamiento jurídico y que los prepara para que después, o sea, a medida que va avanzando la carrera, va puntualizando cada vez más en materias más específicas. Entonces, esta base genérica que ustedes están comprendiendo y aprendiendo ahora del ordenamiento jurídico, se va afinando y se va desprendiendo en distintas ramas. Todo lo que ustedes saben ahora, generalmente casi todo lo que aprendan ahora, va a ser de aplicación a cualquiera de las ramas del derecho que van a ir estudiando a medida que avance la carrera. Entonces, muchas veces por aplicación de principios generales, por deducción o por inducción, por lo que, o sea, cuando vayan avanzando, hay cosas que hasta no pueden llegar a no saberla de alguna materia específica, pero como sabían el funcionamiento del ordenamiento, sabían cómo pensarlo, habían visto los principios generales del derecho en un momento, por ahí, aplicándolo, podrían ir llegando a sacar conclusiones. Más allá de que más allá de que hoy nosotros podamos brindarle alguna técnica, la mejor de todas es sentarse muchas horas delante del libro, despejar la mente y leer, y leer, y leer, y leer, y leer, hacérsela, o sea, marcarse lo más importante que consideren, tratar de limpiar, tratar de filtrar, o sea, sería como ir sacándole las adjetivaciones a las definiciones, y dejar solo los conceptos. O sea, que yo leo un párrafo, ¿qué concepto me queda de ese párrafo a mí en la cabeza? Sacarle si era lindo, si era feo, si era alto, si era bajo o de qué color. Quedarme con el concepto específicamente. Eso es resumir e incorporar lo más importante. ¿Me explico? Entonces, practiquémoslo un poquito, pero vamos de a pasito. O sea, no te resuma un libro de 300 páginas cuando te sientes. Resumí un capítulo. Contrastá si ese capítulo, una vez resumido, refleja lo más importante de la materia. ¿Y cómo podés contrastar si refleja lo más importante de la materia? Y interactúa con tus compañeros, a ver si consideran que le falta algo, agarrá el programa, fíjate si vos con lo que resumiste podés darle respuesta a los temas que plantea el programa, consigamos exámenes escritos anteriores y veamos si con lo que se resumió se le da respuesta a la pregunta de esos exámenes. ¿Me explico? Perfectamente. Bien. Cami, ¿qué es lo que preguntaron? Bien. Acá había una pregunta con respecto al proyecto de ley, que necesitaba saber más información con respecto a eso. Mirá, lo que podemos hacer, Cami, es que le pasemos como modelo el proyecto de ley que trabajamos la clase anterior, para tener la formalidad de cómo se presenta un proyecto, y en base a eso, elegir un tema que creamos que puede ser de interés y que amerita una legislación, ver si no está legislado, porque no vamos a leer, o sea, si ya está legislado, lo que podemos hacer es mejorar la legislación existente, haciendo algún tipo de propuesta. Sí, Mati, y elaborar incluso, bien, perdón, que te corté. Estuve pensando en que si de acá surge el interés de llevar adelante, de poder crear algún proyecto de ley, de armar alguna comisión con los chicos que son consejeros en la facultad para hablar sobre el tema de formalidades, ver cómo crear el proyecto y demás, como para tener un sustento un poco más formal. Pero bueno, digamos, los que estén interesados me pueden escribir y lo vamos coordinando, no hay problema.
Eso está bueno de la misma forma que están los tutores de las materias específicas. Los chicos que generalmente legislan en la facultad pueden dar una mano siendo tutores en ese tema en particular. Eso está bueno. Más allá de eso, yo lo que digo es, si van a elaborar un proyecto de ley, tienen que, primero, fijar el tema. Para poder fijar el tema, hay que buscar información sobre ese tema. Generalmente la pueden googlear, buscar información periodística, noticias, etcétera, como para hacerse una muy buena idea y estar empapados sobre la temática en particular. Después tienen que ver si sobre ese tema toda la legislación anterior existente, o sea, porque hay que hacer un recorrido para ver cuáles son los precedentes que nosotros tenemos en base al tema en el que queremos trabajar. O sea, ¿qué es lo que se hace básicamente? Es como una investigación donde uno desarrolla el estado del arte de un tema en particular. ¿Qué es el estado del arte? Es el estado de situación concreta, objetiva, al momento de que yo empiezo a trabajar un tema. ¿Qué información periodística hay? ¿Qué legislación hay? ¿Existe algún fallo con respecto a este tema? ¿Cuáles son las organizaciones que están interesadas en llevar adelante la lucha por la defensa de determinada problemática? O sea, entonces hacemos un mapa de todos los distintos actores y a eso lo vamos desarrollando. ¿Cómo armamos después el proyecto? Y para hacer la presentación, digo, en la materia. Tipo una pequeña monografía, no larga, algo muy sencillo, donde tengamos una introducción de por qué nosotros queremos tratar este tema, un pequeño desarrollo de cuál es la situación y a dónde queremos llegar y una conclusión. Y eso, con un anexo, tiene que tener el proyecto de ley concreto y ese proyecto de ley, como habíamos dicho el otro día, sin ningún problema podemos llevarlo, si es algo serio, a presentarlo como propuesta en la Cámara y que se empiece a tratar, digamos, y lo seguimos. Que yo creo que eso sería lo más jugoso, con lo cual esto puede tener un doble nacimiento. Por un lado, bueno, ¿quiénes son los que le interesa trabajar no sobre sacar una materia, sino sobre la elaboración de un proyecto de ley? Se ponen de acuerdo y pueden elegir un tema. O, a la inversa, ¿quién tiene un tema concreto y específico que quiere trabajar, que se lo pueda proponer a otros alumnos que también les interese? Entonces, el formato puede ser el mismo para distintos temas, la forma, y le vamos variando las temáticas. ¿Me explico? No sé si está contestado para la persona que lo planteó. Y el resto, digamos, obviamente. Sí, profe, quedó clarísimo. Bien. ¿Quién más? Sáquense cualquier tipo de miedo de participar. O sea, acá hay que despabilar. Yo sé que es difícil por Zoom, porque no. Es más, estoy viéndole la cara a 4 personas. O sea, el resto no sé si están, si no están. Es complejo, digamos, el tema de... Buenas tardes, profe. Ahora 5. Gracias. ¿Puedo hablar? Hola, Lara. Sí, por supuesto. Discúlpeme que le interrumpa. Bueno, sería la tercera vez que tendría que rendir Historia Constitucional Argentina y ya no sé de qué manera más estudiarla. Al principio, bueno, resumí todos los libros, tanto del Celso Lorenzo como de Fernández. Después hice mis propios resúmenes y bueno, la segunda vez no pasé porque no pude dar un ejemplo, que era un ejemplo, digamos, asociándolo con el gobierno político de ahora. Y bueno, esta vez estoy intentando hacer otro método de estudio, digamos, de hacer cuadros por capítulos o, digamos, por títulos más que nada. No sé si, ya no sé cómo estudiarlo. Los cuadros sinópticos son buenísimos. O sea, yo estudié mucho haciendo cuadros, pero el exceso de material, o sea, leer muchos libros está bueno, pero el exceso de material confunde. Entonces, un tema muy importante es tener el material acertado, de acuerdo también a los docentes que van a generar las evaluaciones. Yo no sé en este momento si está rindiendo, me imagino que se estará rindiendo oral por Zoom, historia. Claro, sí. Mi recomendación es, si vos vas a trabajar sobre tus resúmenes, tener el programa, o sea, tenés que tener el programa en la cabeza.
La historia, la mayoría de los libros te la van contando como una concatenación de hechos. ¿Y por qué los 2 libros? ¿Por qué estudiaste de Lorenzo y de Fernández? Porque, bueno, Fernández es uno más corto, que supuestamente ese era el que nos recomendó el profesor que en ese momento, el año pasado, era Da Corso. Nos recomendó ese. Y bueno, con las chicas quedamos en estudiar también del Celso Lorenzo, porque es como que abarca 3 o 4 libros y es como un poco más extenso. El tema es que uno con otro no tiene mucho en común. Lo que pasa es que vos estás estudiando como 2 materias básicamente en ese esquema. Sí. Y si se contrapone... ¿Cuántas cátedras hay de historia? En cátedras me parece que hay hasta la D o ABC. 3, dijeron ahí, 3 cátedras. Bueno, hay que definir, no es solamente, chicos, la facultad no es, sí, es muy importante estudiar y es muy importante aprender, pero no es solamente eso. Tienen que ser muy estrategas para aprobar también las materias. Elijan la mesa, fíjense con quién tienen que presentarse a rendir, vean los programas. Por ahí hay un autor que realmente no lo van a casar porque pasa también, digamos. O sea, si bien yo siempre digo, hay que aprender todas las materias y hay que aprobar todas las materias y hay que tratar de que todas las materias nos gusten, porque sí o sí las tenemos que hacer, veamos cuál nos resulta más sencillo. Yo no me mezclaría con todo. Yo elegiría una cátedra, no mezclaría nada, y también de acuerdo al tiempo de estudio que vos consideres que te lleve. Pero historia es la materia que por excelencia lo que lleva es estudio. O sea, porque es un cuento. O sea, uno tiene que estudiar historia como que fuera un libro de cuentos y visualizar en la cabeza, o sea, las imágenes de lo que está leyendo. Se tiene que imaginar. Porque justamente lo que vemos en historia son hechos que sucedieron. ¿Y por qué te hacen relacionar? Porque los tipos te dicen, bueno, esto fue lo que fue pasando en determinado momento. ¿Cómo se relaciona con en este momento en particular? O sea, es como Vieron que los hechos sociales antes se decía de que no se podían por ahí adelantar y que esto que lo otro, pero nos llevan estadísticas concretas de la ciencia dura, pero cuando uno más o menos va sabiendo cómo fue sucediendo la historia, puede predecir alguna cuestión. Entonces, primero, delimitar el material, elegir la cátedra con la que vas a rendir, todo lo que no vayas a utilizar, descartalo, y empecemos a trabajar sobre un apunte o sobre un resumen específico que vos te hagas en base al programa de la materia. Yo creo que te va a ser más rápido empezar a hacerlo desde cero que empezar a estudiar de vuelta con todo mezclado, porque igualmente no vas a largar de cero, pero sí armarte tu apunte con un solo libro en particular, programa al lado y vamos bajando los distintos conceptos. No sé, Constitución del 53, y estaba la Confederación, entonces formaban parte se establecieron tanto capítulo. ¿Qué pasó en el 60? Ahí se incorporó Buenos Aires en la... Bueno, ir por pedacito. ¿Me explico? Pero vamos haciendo por pedacito y vos te vas sacando de a una unidad encima. Y siempre es muy importante largar con los índices y con la unidad 1, que te explica toda la materia, porque la unidad 1, 2, 3 te explican todo lo que va a venir después. Incluso los programas tienen los objetivos que persiguen las cátedras en el mismo programa. Con lo cual también uno se va a poner en la ideología de la cátedra. O sea, porque muchas veces eso influye. O sea, ¿con quién estoy hablando? ¿Con qué profesor estoy hablando? ¿Qué le gusta a este profesor? ¿Con qué lo bochó a todos mis compañeros anteriores?
¿Qué le digo para caerle bien? Porque estoy en un tema donde yo, por un lado, necesito aprender, pero por otro lado necesito buscar la forma de aprobar. Y sí, y es la realidad. Digamos, no es que es algo que yo estoy diciendo y que el resto no lo sepa. La realidad es que uno tiene que buscar la forma de aprobar. Saber, sí, tengo que saber, y eso es para mí. Después tengo que demostrarlo, tengo que validarlo en frente del tribunal. Sí, profe, ahí me quedó más o menos, más que, digamos, un poco más firme lo que usted me ha dicho. Pero bueno, es como que también al ser virtual y demás, es como, no sé, me empiezo a trabar, se me pone la mente en blanco, me pongo re nerviosa. Y es como que el profesor me queda mirando y yo tipo, ay, ¿qué le digo? Tenés que decirle lo que te pregunta. O sea, no hay que tener miedo. ¿Qué pasa si los bochan? Se tienen que presentar en la otra mesa. O sea, no hay que tener miedo para ir a rendir. Puede ser más o menos... Bueno, saquémonos el miedo. Saquémonos las dudas. Sean más caraduras aparte. Pero no más caraduras de ir a presentarse sin saber nada. Más caradura de ir al frente. ¿Me explico? O sea, hay que sacarse el indio de adentro. O sea, ustedes van a ser profesionales, van a ser abogados, se van a tener que pelear con un montón de gente. No se pueden no hay que arrugar. ¿Tá? Si vos vas estudiando unidad por unidad, comprendiendo lo que estás leyendo, y te vas elaborando imaginando la historia, te va a ir bien. Te va a ir bien. Lo que tenés que hacer es relacionar muy fuertemente el libro con el programa. Entonces, cuando vos necesitas ubicarte, vos podés pararlo al profesor y decir, bueno, ¿me puedo ubicar en la unidad? Porque por ahí te está preguntando algo y vos no tenés idea qué te está preguntando. ¿Qué pasa? Te hacen una pregunta y vos no sabés ni de qué unidad estás hablando. Entonces, y generalmente los estudiantes empiezan a responder sin pensar. Bueno, no. Toma aire, paralo. Preguntá a la unidad, bueno, estamos en la unidad tal. Bueno, ahora tenés que saberla. Porque si te plantás, digamos, te ordenás, te ubicás en el programa, lo que es lo más importante, que vos y enseguida linkees en tu cabeza a todo lo que te imaginaste con respecto a esa unidad. Y lo empieces a contar. Son hechos históricos. Es lectura, 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 lectura. Igualmente practiquemos cuando quieran. O sea, si hace falta un día agarramos los programas y a medida que vayan avanzando los empezamos a matar a preguntas y bueno, vemos, los calificamos. Como para poder pasar el proceso. Está buena la idea. Muchas gracias, profe. Bueno, no, por favor. ¿Quién más? Miren, hay mucha gente que se vio muy beneficiada con la virtualidad a la hora de rendir, ¿no? Les digo porque uno normalmente cuando está tomando el examen presencial, que también es lindo porque uno está hablando, es mucho más incisivo a la hora de preguntar que en este esquema de virtualidad donde, por lo menos en privado, nosotros hacemos 3, 4 preguntas y si el estudiante va orientado y va bien, vamos, o sea, van pasando, digamos. Y los docentes están más relajados, están en su oficina o en su casa, o digamos, es para los docentes bastante más sencillo también la virtualidad y yo creo que le ponen otra onda. Pero hay que adaptarse igualmente a cualquiera de las plataformas que uno tenga en el momento. Si te toman escrito, vos tenés que aprobar escrito. Si te toman oral en la mesa, tenés que aprobarlo. Y si te toman virtual o si te toman con algún múltiple choice de un formulario de Google, y vos tenés que aprobar con lo que te dan.
porque las modalidades van cambiando, son el formato, pero después el contenido es el mismo en cualquiera de los formatos. ¿Me explico? Imagínense lo que es dar una clase virtual. Es un garrón. O sea, porque los estudiantes vienen a la clase porque tienen que venir principalmente. Y vos la preparás, la empezás a dar, hay muy poca interacción en un Zoom, muy poca interacción, salvo ahora que nosotros estamos planteando esto como una reunión. Esto no es una clase, esto es un taller que está hecho para que nosotros podamos hablar y que se puedan sacar las dudas. Acá yo no voy a venir a bajar un contenido teórico de una materia, ¿me explico? Pero después, el docente empieza a hablar y no sabe ni a quién le habla en un Zoom. O sea, es la realidad. Es como bueno, un juicio, profe. Usted se refiere a que sería como un juicio, donde puede ser virtual, puede ser escrito, o puede ser mediante forma presencial. A lo que usted se está refiriendo, de las tres formas de rendir. Yo lo que digo es que uno estudia los contenidos de la materia. Y después, la forma en que canaliza los contenidos tienen cualquiera de los soportes que nosotros tenemos a mano como herramientas para canalizar los contenidos. Puede ser virtual, puede ser oral presencial, puede ser escrito, o sea, puede ser de cualquier forma. Ahí leí una pregunta. No siempre está exactamente el programa con el libro, pero la gran mayoría de los programas ustedes van a encontrar muchas veces la respuesta en el índice de las materias. Y si no, justamente, para las materias en particular, esas son las preguntas que van a una clase de consulta. O sea, tal tema, de tal unidad, ¿dónde lo busco? Porque te puede cambiar el título por ahí entre el programa y el libro, pero el contenido no varía. Y bueno, muchas veces nos encontramos con esa dificultad que se planteó recién en el chat, que tiene que, bueno, ¿qué contenido, qué respuesta le corresponde a este tema del programa? El programa no tiene que ser para complicarles la vida. O sea, de que hasta el detalle hay que encontrar en el libro tal... No, el programa tiene que servir para ayudarlos a guiarse. En el programa, principalmente, uno tiene que tratar de visualizar los grandes temas, porque tampoco o sea, salvo que sean muy guachos, no va a la última puntito, así, o sea, uno trata de ver qué sabe el estudiante sobre la unidad concretamente, y dentro de una unidad, cuáles son los puntos más importantes que se deben comprender. ¿Por qué? Porque aparte nosotros estamos ante un programa y ante un plan de estudios que le pide a las cátedras que elaboren cuáles son los presupuestos mínimos, los contenidos mínimos que tiene que saber un estudiante a la hora de aprobar una materia. Antes había menos materias con mucha más rigurosidad y te escarbando hasta el detalle en cada uno de los puntos. Hoy son más cantidad de materias con menos contenido. ¿Me explico? Hay que saber lo fundamental de cada unidad, siempre, tratando de saber siempre un poco más, pero si los docentes son razonables, digamos. Si ven que un alumno estudió, comprende la materia, sabe cuáles son los temas fundamentales, normalmente no lo van a bochar. Ahora, si te agarran en un tema grueso, y está al horno. Si a vos te preguntan en privado, hecho y acto jurídico, o alguno de los temas de ineficacias, o cuáles son los derechos que regula el código, y vos no lo sabés, y es muy concreto, digamos, son cosas gruesas. No sé, me explico. Si ustedes se ponen a investigar, se van a dar cuenta de que la mayoría de las materias tienen su nicho o sus preferencias de preguntas concretas. No es que los docentes generalmente tienen más de 50, 60 o 100 preguntas en las materias. Se repiten muchísimo.
lo que tienen que hacer es ir interactuando entre la comunidad universitaria, entre la comunidad estudiantil. Por eso digo, es aprender muy bien la materia, que eso es el 75%, y el otro 25%, que aparte de una cuota de suerte, es la estrategia para rendir. No vayan a ver qué pasa. Sepan cómo es la cátedra, qué quieren, cuáles son las preguntas más habituales. ¿Me explico? ¿Algún tema, Cami? Bien. No sé si alguien más quiere decir algo. Ahora, yo pregunto, desde que nosotros arrancamos hasta hoy, ¿todos ya saben en qué fecha van a rendir? Vamos al revés. ¿Alguien no sabe en qué fecha va a rendir? Cabral. Profe, yo rindo el 22 de junio. ¿Y cómo te estás preparando? Yo soy media loca a la hora de estudiar porque pongo muchas horas, como que me obsesiono con el estudio, pero creo que voy bien. La materia yo ya la tenía vista desde hace un año, pero nunca me presenté porque tenía miedo. Así que, nada, estoy repasando, haciendo cuadros, pero la materia en sí ya la tengo vista. Yo lo que digo es, una vez que yo tengo la fecha, que no quiere decir la fecha exacta, pero por lo menos yo sé en qué mesa me voy a presentar y en qué semana se rinde. De eso no hay duda. Después te pueden variar un horario o te lo pueden cambiar un día. Pero desde que yo sé dónde está la fecha de rendir, tengo que planificar para atrás. Y a partir de ahí, salvo los que tienen que trabajar sí o sí, porque si no, no comen, digamos, o porque los pueden echar el trabajo, es un tema de prioridad. Si yo planifico desde el momento que voy a rendir hacia atrás, y mi prioridad en ese tiempo, en esa planificación, es aprobar la materia, yo no puedo esperar a sentarme a estudiar muchas horas 10 días antes. Yo tengo que matarme como si rindo mañana, empezar a full. O sea, son muchas horas para estudiar, tengo que priorizarlo. Y tengo que invertir la situación, porque la mayoría de la gente dice, bueno, yo en este ratito que me queda estudio. No. Sí, yo lo que tengo que hacer es estudiar porque tengo un objetivo concreto que es aprobar una materia en determinada fecha. ¿Por qué mi objetivo es aprobar esa materia? Porque aprobar esa materia es lo que me va a complementar en el objetivo posterior, que es durante el año sacar estas 6, 7 o 5 o 4 materias de acuerdo a lo que se haya planificado cada uno. ¿Y por qué quiero cumplir eso? Y porque si hago eso durante 5 o 6 años seguidos, soy abogado. Bueno, toda esa planificación tiene que estar en la cabeza, pero muy importante es el primer paso. Y el primer paso es, una vez que yo tenga la primera planificación sobre la primera materia, es hoy yo tengo que estudiar, no la semana que viene. Hoy tengo que estudiar, hoy tengo que estar preparado, hoy tengo que sacarme las dudas. Tengo que sentarme, tengo que organizarme, tengo que agarrar el programa, tengo que elegir el material, porque el día que pasó hoy no lo voy a recuperar, porque esto es la vida. O sea, un comerciante lo que no vende en un día porque le cerraron el comercio, por lo que fuere, porque no lo vende al otro día. O sea, cada día es importante. Y un estudiante lo que tiene que aprender hoy no lo puede dejar para mañana, porque se le va pasando el tiempo. Y ustedes fíjense que estamos en abril. Estamos en el mes 4 del año. Cuando menos se imaginan, pasó la mitad del año.
pasaron la mitad de las mesas, pero en un segundo. Y en un segundo también pasó el año. Entonces, no es que justamente es una de las grandes dificultades que tienen las carreras. Están puestas las fechas para dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces uno se imagina que va a tener un problema dentro de un mes, 2 meses, 3 meses. Pero ese problema lo tiene hoy, no en el momento de rendir. Porque ahora es cuando yo tengo que ir incorporando todos los contenidos, comprendiéndolos, masticándolos, porque es lo que termina siendo el aprender. Lo que yo tengo dentro de 2 meses, o dentro de un mes, o dentro de 25 o 30 días, es la posibilidad de validar esos contenidos. Es todo lo que aprendí durante el mes o los 2 meses previos. ¿Me explico? Entonces, cada semana que se me pasa, es un porcentaje enorme de tiempo que yo desperdicié. Salvo problemas particulares, cosas que uno no pueda manejar, pero si los pierdo porque me los perdí, y soy irresponsable conmigo mismo. Soy un tonto. Tonto, tonta, lo que quieran. ¿Me explico lo que quiero decir? Entonces, se van a encontrar con la dificultad dentro de 2 meses porque no encararon ahora el proceso. No es que tienen el problema para aprender. Tienen el problema para darse cuenta en qué momento arrancar. Porque como falta mucho, que es la particularidad que tienen todas las carreras, como falta mucho, yo espero, lo dejo pasar, priorizo otra cosa. Es ahora, chicos y chicas. Es ahora si quieren avanzar en la carrera. ¿Alguna otra duda? Apreciación, comentario. Cami. Bien, bueno, no sé si queda algo más. Y los que quieran avanzar con lo del proyecto de ley, que me escriban y lo vemos y lo organizamos. Igual ahí estoy viendo una pregunta. Bien. Bueno, una apreciación. No sé, Mati, si algo más, si no. Mirá, depende con qué. Yo, si es con la cátedra nuestra para rendir derecho privado, y código y los libros de Azpeitía. Y leerlos mucho. O sea, y mucho código. Pero yo quiero remarcar, quiero que les quede recontra claro, que es lo que decimos siempre desde el primer día. O sea, acá ustedes tienen que aprovechar para reinsertarse fuerte en la carrera. Cátedra C, sí. Para reinsertarse fuerte en la carrera. Aprovechen esta materia para eso. Fíjense que salvo los que quieran trabajar sobre un proyecto, nosotros no le estamos metiendo otros contenidos, sino que estamos más que nada tratando de abrirle la cabeza para que nos inmiscuyamos fuertemente en la carrera. O sea, yo doy esta materia de 2 formas distintas. Si rindo con esta, estudio los 2 tomos de Azpeitía, ¿está bien? Sí, y código. Yo doy esta materia de 2 formas. Cuando la doy para recursante o cuando la doy para los que están cursando por primera vez. Cuando trabajo para recursante, siempre la posibilidad es rendir otra materia para aprobar esta. ¿Bien? Les doy el 2x1, que esto ya lo hablé con los chicos presenciales. Cuando la materia es de los que están cursando por primera vez, sí o sí les doy un práctico, un tema, un debate, un eje, porque los salgo a hacer investigar sobre un tema en particular. Porque acá ya pasó por lo menos 1 año o 2 años desde que ustedes arrancaron la carrera. Y hay algo que nos dejó anclado en algún momento. Bueno, acá tienen que romper las cadenas, che. Saquémonos de encima todo lo que nos molesta, sacudámonos el polvo. O sea, hay gente que por ahí sí labura mucho, qué sé yo, pero no todo lo que están acá laburan. No todo lo que están acá laburan. Y yo quiero que aprovechen esta posibilidad, porque no la tenemos siempre, porque después se pasa el tiempo.
A mí hay veces que me encantaría estudiar un montón de temas y no lo puedo hacer porque ya laburo y tenés obligaciones y tenés familia y bueno, y tenés que, si ya creciste, lo que no hace ahora no lo podés hacer después. O sea, por más que siempre está esa frase que nunca es tarde, sí, es cierto, uno siempre tiene, pero no llegar a las mismas condiciones. O sea, si ustedes ahora le meten pata y le dan para adelante, y las ventajas comparativas son enormes. Entonces les propongo que avancen, que aprovechen el tiempo. No perdamos el tiempo. Y estamos utilizando valiosísimos recursos. Aprovechémoslo, yo nada más digo eso. O sea, esto es por el bien de quienes, y como dirían nuestros padres, digamos, cuando esto lo haces para vos, querido, no lo sé para mí. Hay que aprovecharlo. Y es re linda la profesión. Y tiene una enorme cantidad de ramas, de aristas, de salida. O sea, no es que sí o sí es ser abogado y ir a litigar y nada más. Pueden hacer lo que quieran. Entonces, el que se quiera recibir de lo que están acá, se va a recibir, yo se los garantizo. Pero tomen la definición. Y tomar la definición es darle ahora. Es ahora. No es el día antes de rendir. Bueno. Y otra cosa. Todo lo que quieran aprender después de la facultad lo tienen que pagar. No hay más educación gratis después. Entonces, todo lo que no aprendan ahora, que ahora es sin cargo, digamos, o sea, gratis no es nada, pero no tienen que pagar por el contenido, después no está más. Son todos posgrados. Y los posgrados cuestan carísimo. Entonces también lo que no es solamente leer para aprobar la materia y después veo si aprendo. No es, eso es mentira de que primero te recibí y después aprendés, porque todo lo que no aprendés ahora no lo aprendés después. Después vas a ver específicamente un nichito, una ramita o lo que la profesión te vaya, a lo que te vaya llevando. A los efectos laborales sí va a aprender alguna cosa, pero todo lo que no aprendés ahora no lo aprendés después. Este es el mejor momento, el de la formación inicial, universitaria, ¿no? Así que, bueno, no les quiero robar mucho más tiempo. Quiero que cuenten con nosotros, quiero que la aprovechen acá, me aprovechen los tutores, explótenlo, o sea, en el buen sentido. Exploten sus cabecitas, por favor, y nos va a ir bien. Yo quiero que todos los que están acá aprueben. O sea, yo no pretendo meterle un palo en la rueda a ninguno, pero validemos los conocimientos. Es totalmente objetivo la forma de aprobar este taller. Tráiganme otra materia. Tráiganme otra materia. O si no, bueno, el proyecto. Bueno, Cami. Bueno, entonces cortamos acá, me escriben por privado cualquier cosita y estamos a disposición. Así que finalizo, si te parece, Pati. Bueno, muchas gracias a todos, chicos, por participar. Les mando un beso grande y estamos siempre a disposición, ¿sí? ¿Cómo? Chao, hasta luego. Gracias por la clase. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.